Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, queridos amigos, amigas. Soy José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, conductor de A Fondo gracias a la Red de Comunicación Regional. El día de ayer, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, dio una entrevista muy larga, una hora casi conversando, con el entrevistador, con el periodista Enrique Castillo. Y fue una conversación bastante interesante porque era un primer ministro muy canchero, ¿no? Muy rápido para responder, muy político él. A veces incluso, yo diría que hasta con un poco de alto en el tono, un poco subido de tono. En un momento le dijo al señor Enrique Castillo pues que él estaba en modo Keiko, ¿no? Y se lo dijo así, ¿no? Usted está en modo Keiko. Y cualquier postura que estaba en contra o era crítica del gobierno de Bellido, el señor Bellido decía que era de Keiko, que era una postura de Keiko, y traía a Keiko pues al escenario cuando Keiko en verdad pues ya no existe, ya Keiko ya se fue a su casa, Keiko pues debe estar con su familia, con sus hijos, afrontando sus procesos de investigación, ¿no? Entonces, la entrevista dejó una sensación extraña, porque por un lado, tienes a un personaje como Guido Bellido, que efectivamente no se chupa, no se deja amilanar, no se deja cuestionar, pero eso no gobierna un país. O sea, a ver, el gobierno de un país no es el gobierno de los machitos, de los vivos, de los astutos, de los que se ríen, ¿no? De los que son picarones, de los que son bromistas. Si eso es lo que ustedes, amigos y amigas, como pueblo quieren, bueno, tienen que ir a ver pues programas de farándula, pues no, JB, Amor, 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 no sé, esos programas de mediodía donde hay gente que habla pues de temas misceláneos, temas diarios, cotidianos, un programa deportivo donde debaten los analistas deportivos. Ahí sí las personas pueden ser así, ¿no? Criollas, centradoras, ¿no? Pero de un primer ministro que igual es un personaje político, se espera que entienda, ¿no es cierto?, que hay una forma de relacionarse con la prensa, que hay una forma de relacionarse con los demás políticos, con la ciudadanía, que se tiene que saber, se tiene que tener información de sectores económicos. Y les doy un ejemplo y con esto termino la introducción. El señor Bellido dijo que el Estado debía participar con empresas estatales en algunos sectores estratégicos y mencionó el sector eléctrico. Bueno, por ejemplo, el sector eléctrico, queridos oyentes, quienes nos están viendo, hay 15 o más, pero ya hay por lo menos 15 empresas estatales. 15. Y de esas 15 empresas estatales, el Estado tiene el 40% del mercado en distribución. O sea, la mayor parte de la distribución de luz, es decir, de las empresas que conectan, ¿no?, que tienden, ¿no es cierto?, el cableado, la infraestructura para distribuir, ¿no?, son empresas del Estado, tienen el 40% del mercado. Y en la generación tiene el 20%. Y de hecho es casi tan grande como las otras dos empresas privadas, que son igual de grandes en el mercado de generación. Es decir, las centrales hidroeléctricas, ¿no?, en donde además hay aproximadamente 40 empresas más. Es decir, el mercado eléctrico en generación tiene más de 40 empresas. Es muy competitivo, hay mucha competencia. Hay competencia. Y en el mercado de distribución, el Estado se encarga de casi la mitad de la distribución, del 40% de la distribución. Entonces, cuando el señor Bellido dice el Estado tiene que entrar en el sector eléctrico, está mintiendo. O no tiene la información adecuada, una de dos. Y uno no puede tolerar, porque nosotros respetamos a nuestros políticos, queremos que hagan las cosas bien. Pero como ciudadanos, como contribuyentes, nosotros no somos esclavos, no somos súbditos, nosotros pagamos con nuestros impuestos el sueldo de los funcionarios. Nosotros no podemos tolerar que las autoridades de un país no conozcan de lo que hablan.
o que si conocen, usen información que no es correcta. Entonces el señor Bellido tiene que informarse mejor y tiene que tener una mejor relación con la prensa, porque ayer, más allá de su actitud, como decíamos, que puede haberle gustado a muchos porque pues mostraba personalidad, eso no se necesita en estos momentos en donde la gente se muere de hambre, se muere de COVID, se muere de incertidumbre, se muere de preocupación. Hay que respetar a nuestro gobierno, hay que darle el tiempo para que haga las cosas bien, pero no por eso hay que dejar de ser críticos con estas situaciones en las cuales o hay actitudes inadecuadas o hay información que se equivoca. Pero bueno, así como el Poder Ejecutivo tiene que matar sus propias pulgas, en el Congreso de la República ocurren otras cosas, ¿no? Y para eso vamos a conversar hoy día con el doctor Elías Varas Meléndez, que es congresista del Partido Perú Libre por Ancash y es vocero también alterno de la bancada. Vamos a conversar con él, seguramente se conecta ya en unos segundos para ver qué cosa es lo que pasa en el Congreso. Porque en el Congreso hay una situación muy, muy interesante, ¿no? En el Congreso corren rumores de que ya se estaría dividiendo la bancada de Perú Libre. ¿Eso qué significa? Que Perú Libre se puede seguir uniendo para algunos proyectos de ley, podrían seguir trabajando en pared, pero ya esto significa que se está dividiendo la bancada de Perú Libre y habría 13 congresistas que en breve estarían separándose. Esa es una noticia muy importante, porque en el Perú las bancadas rápidamente se dividen. Cuanto más fragmentadas están las bancadas, obviamente menos se dividen, porque ya pues tienes bancada de 15, de 10, de 12, de 8, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los fujimoristas en el año 2016, ellos empezaron con 73 y terminaron con menos de 40, ¿no? Y lo mismo pasaba con la bancada de PPK, que se partió en dos y se fueron unos a Contigo y otros luego se fueron al Partido Morado. En el Perú, el Congreso siempre ha tenido lamentablemente esta dispersión, esta falta de identidad con los partidos políticos y por lo tanto esta especie de transfugismo, ¿no? Se fugaban del partido, se iban a otro lado y eso evidentemente no ayuda porque uno cuando vota, ¿no? Vota por alguien, pero vota por un partido, vota por una propuesta. Y eso sí no es correcto, porque entonces de alguna forma sí se te va, digamos, de las manos el voto que tú hiciste. Uno vota por personas, pero vota por proyectos políticos, ¿no? Y ahí tenemos un problema, porque entonces se va a dividir más el Congreso. ¿Qué pasará con el Congreso? No lo sabemos, número uno. Número dos, corren ya documentos en los cuales se empieza, digamos, a plantear la justificación a una potencial vacancia del señor Pedro Castillo. En esta argumentación a favor de una vacancia del señor Pedro Castillo, entran argumentos definitivamente legales, y el principal argumento es que el señor Castillo ha elegido ministros que rompen de alguna forma con digamos, con la Constitución. ¿Por qué? Porque son políticos que podrían estar o han estado involucrados digamos, en asuntos vinculados al terrorismo. Entonces la vacancia de Castillo, según estos abogados, ¿no? Se encuentra justificada en la puesta en riesgo de la seguridad de todos. Justamente es una puesta en riesgo de la seguridad. Al haber vinculado a su gobierno a personajes que son muy cercanos al terrorismo, esto afectaría la seguridad de los ciudadanos. Y al nombrar estos ministros vinculados al terrorismo, creando un cuerpo además, intentando crear un cuerpo extraño, ¿no? Este cuerpo de los ronderos, de las rondas campesinas en ciudades, en zonas urbanas, también estaría, ¿no es cierto?, de alguna forma afectando la seguridad de la gente, ¿no? Entonces, lo que se plantea es, ya por estas dos razones, principalmente por el nombramiento de ministros vinculados al terrorismo y por el querer formar estas rondas campesinas urbanas,
el señor Castillo ya podría estar violando la Constitución y de alguna forma cayendo, ¿no?, en la figura de la incapacidad moral, porque claro, en el momento en que uno pone en riesgo la seguridad, la democracia, la libertad de los ciudadanos, uno está cometiendo un acto inmoral. Pero además es un acto inmoral, según estos abogados, flagrante, porque lo estás haciendo de manera concreta, ¿no? De manera concreta. Ahora, evidentemente esto va a traer muchísimo debate, ¿no? Porque la incapacidad moral todavía es un elemento algo vago, ¿no? Si uno se remonta a casos ocurridos en el Perú hace muchísimos años, ¿no? La incapacidad moral se entiende como una falta de ética, ¿no? Que es tan grave que compromete la habilidad de una persona para gobernar un país. Entonces, por ejemplo, gobernar desde Breña y no desde Palacio de Gobierno, aunque luego volvió a Palacio de Gobierno, nombrar a ministros vinculados al terrorismo, incentivar, impulsar este asunto de las rondas campesinas y las rondas urbanas. Son acciones que no son éticas, ¿no? Que no son éticas y por lo tanto ya entran en la discusión de si el señor Castillo está actuando moralmente o no, ¿no? Eso es un problema. Es un problema muy grave, ¿no? Por un lado va eso, pero por otro lado, entrando ya al detalle, ustedes tienen que pensar en esto, y con esto yo creo que vamos a ver, creo que el señor Elías Vera no está contestando el teléfono. Entonces se ha coordinado la entrevista con el señor Elías Varas Meléndez, se ha coordinado la entrevista con él, hemos hablado con él ha confirmado la entrevista, bueno, con sus asesores, calculo, pero no está contestando el teléfono, seguramente ha tenido alguna emergencia, seguramente más adelante se disculpa, ojalá, pero por el momento no está contestando el teléfono. ¿Por qué es importante que la ciudadanía vigile a este gobierno? Es muy importante eso. Más allá de si eres formal, de si eres informal, de si pagas impuestos, no pagas impuestos, es importantísimo que, digamos, estés vigilante de este gobierno. Porque nunca antes ha pasado que hayan habido tantos nombramientos extraños en una primera etapa en tan pocos días. Nunca ha ocurrido eso. Es la primera vez que tenemos aproximadamente 12 nombramientos o más, en donde hay personas que no reúnen el perfil de sus cargos, que están vinculados a terrorismo, que tienen denuncias por corrupción, que tienen denuncias por violencia familiar o por violencia, digamos, maltrato de personas, o por trata de personas, que trata de personas significa comerciar con gente, ¿no? Casi como que esclavizar gente en el siglo XXI. Y aquí están ministros, y luego cuando bajas en la segunda línea de ministros también hay gente muy extraña que no cumple con los perfiles. Entonces, esto no es normal, porque nos está gobernando un entorno de personas que no son mejores que nosotros. Ustedes siempre tienen que pensar que sus gobernantes tienen que ser mejores que ustedes, no tienen que ser como ustedes. Es una mentira. Eso es una mentira, es un mito. Tus autoridades, tus gobernantes no tienen que ser como tú. Tienen que ser mejores que tú. Porque tú necesitas autoridades que gobiernen, que manejen dinero, que sepan de leyes, que sepan de políticas, que sepan de proyectos, que tengan capacidad moral, que sean personas honestas, que no roben, que sean personas rectas, que sepan, que sean personas cultas. Nuestras autoridades en cada pueblo del país y también en el gobierno nacional, en Lima, en Palacio de Gobierno, en los ministerios, tienen que ser personas mejores que nosotros. El cuento de que nuestras autoridades tienen que ser como nosotros, que tienen que ser del pueblo, es mentira. Tú no quieres que tu hijo sea más bruto que tú, menos inteligente que tú. Tú no quieres que tu hijo incluso sea como tú. Tú quieres que tu hijo sea mejor que tú. Entonces, si tú quieres que tu hijo sea mejor que tú, tenga una mejor carrera que tú, tenga más estudios que tú, gane más plata que tú, tenga más trabajo que tú, ¿por qué querrías que sus autoridades sean más brutos que tú y más ignorantes que tú? ¿Por qué? Que sean menos honestos que tú. ¿Por qué querrías que tus autoridades sean más inmorales que tú? ¿Ah? Sean más mentirosos que tú. ¿Por qué? ¿Quién en su sano juicio querría que sus autoridades sean tan malos o tan buenos como uno mismo o peores? Tú quieres que sean mejores. Y entonces lo que estamos viendo ahora es que está entrando gente que ni siquiera es como nosotros, es peor que nosotros.
porque no tienen las condiciones, porque tienen investigaciones pendientes por temas muy graves. No por errores que hayan cometido, no, no, no. No, porque incluso hay un ministro por ahí que tiene alguna papeleta. Está bien, tú puedes tener papeletas, evidentemente todos tenemos alguna vez una papeleta, todos tenemos incluso errores en la vida. Pero una cosa es tener errores en la vida, que todos los tenemos, y otra cosa es tener investigaciones por corrupción, investigaciones por violencia familiar, investigaciones por trata de personas, vínculos con el terrorismo, investigaciones por apología del terrorismo. Eso no es normal, eso no está bien. Entonces, tenemos ya de por sí un problema bastante grave con este tema. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Regresamos con el programa A Fondo. Soy José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Conversábamos, digamos, de la entrevista del señor Bellido, conversamos de lo que ocurre en el Congreso, conversamos sobre la posible vacancia del señor Pedro Castillo, conversamos además sobre las características que tienen que tener nuestras autoridades y cómo los ciudadanos, los peruanos, paguemos o no paguemos muchos impuestos, seamos más formales o menos formales, tenemos que vigilar, digamos, qué es lo que ocurre con nuestras autoridades, porque ellas son las que manejan nuestro presupuesto, manejan nuestro dinero y deben rendir cuentas de lo que hacen. Y el señor con el que íbamos a conversar, el señor congresista Elías Varas Meléndez, por Ancash de Perú Libre, al parecer no ha podido conversar con nosotros, así que tenemos otro invitado en nuestra sala de espera con el que vamos a conversar en unos segundos, quien es Alejandro Castro. Alejandro Castro es director periodístico de un medio que se ha hecho muy conocido en estos meses, que es una plataforma de comunicación que se llama Piensa.p, Piensa.p. Una plataforma dirigida a jóvenes, dirigida a los sectores populares también, de emprendedores del país, y que ha tenido mucho impacto en estos últimos meses. Bueno, en verdad ya tiene más de un año de creada la plataforma, y Alejandro es el director periodístico de esta iniciativa, y él sigue mucho el acontecer político, la coyuntura política. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta sobre estos temas, especialmente sobre la entrevista. Quisiera preguntarle yo ayer que tuvo el señor Guido Bellido, porque la entrevista del señor Bellido con otro periodista, yo quiero ver con los ojos de un periodista cómo vio él ayer la entrevista del señor Bellido. Ahí está Alejandro con nosotros, vamos a conversar con él. ¿Cómo están, José? Hola, Alejandro. Ignacio, buenos días. Buenos días, tú eres periodista y una de las razones por las cuales te quería invitar a este pequeño espacio es para saber qué piensas de la entrevista en general, a tus opiniones sobre la narrativa, el discurso, la comunicación, las cosas que se dijeron. La entrevista que tuvo ayer el señor Guido Bellido con el periodista Enrique Castillo. ¿Qué piensas de esa entrevista? Bueno, creo que así es la segunda vez que Guido Bellido como premier habla en público. Fue en la semana anterior, el miércoles, tuvo su primera conferencia, en donde igual que ayer dejó más dudas que certezas, ¿no? Siguen con un discurso ambiguo, con un discurso brumoso, que no se sabe bien hacia dónde va o hacia dónde quieren apuntar. Agudiza Bellido las contradicciones que hay en el gabinete. Por un lado él dice una cosa y hay voceros como Pedro Franque que dicen otras. Entonces es difícil que así un gobierno pueda tener credibilidad, que un gobierno, con el solo hecho de que salgan y digan una o dos, tres cosas, alguien o los agentes económicos o el mercado les pueda crear y puedan transmitir cierta tranquilidad, porque las dudas siguen siendo muy, muy grandes. Lo de Bellido ayer, en la entrevista en Canal N, pues, evadió muchas respuestas. No fue claro en la mayoría de casos o de preguntas que se le hicieron. Lo único que dijo fue que es una decisión tomada, que prácticamente el Estado va a entrar a competir en sectores estratégicos cuando ya sabemos que el Estado no puede cumplir ni siquiera su rol mínimo de brindar servicios básicos de calidad a la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, ellos insisten en esta decisión de que entre a competir en los sectores estratégicos de la economía, ¿no? Lo cual, pues, así como están las cosas, el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no? De acuerdo. Ahora, en un aspecto positivo de la entrevista que quedará grabado fue que el señor Bellido
lo único que sí hizo fue deslindar claramente, ¿no?, de Movadef, del terrorismo, ¿no? Y cuando a la pregunta de si él eh, censuraba, ¿no?, digamos, criticaba al terrorismo, etcétera, etcétera, el señor Guido Bellido dijo que sí. ¿Es esta, digamos, una postura ya concreta, clara, o crees tú que luego él viaja por provincias y va manejando otro discurso? Porque ya con este tipo de políticos a veces uno sospecha, uno duda, ¿no? ¿Tú, qué piensas de estas declaraciones que sí fueron, digamos, un poco más firmes, ¿no? Sí, o sea, es que del dicho al hecho, ¿no? Lo que faltan son acciones concretas. O sea, hace no mucho, esta misma semana, en la conferencia esta que te menciono, tampoco fue capaz de condenar las dictaduras cubanas y venezolanas. O sea, juega con la ambigüedad, dice una cosa, se va por las ramas. Ahora, respecto a lo del Movadef, pues es lo que le corresponde decir públicamente, tiene que deslindar con eso, pero realmente él ha sido un activo defensor de figuras senderistas como Edith Lagos, ha tenido en entrevistas públicas problemas para llamar terroristas a los senderistas, y por eso tiene una investigación abierta en la Fiscalía por apología al terrorismo, ¿no? O sea, un hecho más concreto que ese no hay. Entonces, él ahora puede salir y decir muchas cosas, pero todo lo que viene detrás, pues, es lo que siembra la duda, ¿no? Y todo lo que hay alrededor. Entonces, uno no se sabe realmente quién es Guido Bellido, el que escribía esos tweets misógenos, homofóbicos, o el que exaltaba figuras como la de Edith Lagos, o el Bellido de ayer con Enrique Castillo en Canal N, ¿no? O sea, es difícil saberlo, es difícil determinarlo. Yo creo que ese es el mayor. Es imposible que con estas contradicciones puedan transmitir algún tipo de tranquilidad, que es lo que se necesita en estos momentos, ¿no? De acuerdo. Ahora, tercera pregunta, y entrando ya en términos de políticas públicas. Tú dices, claro, hay ambigüedad, no se sabe para dónde van. Por otro lado, efectivamente puede deslindar, pero tiene una investigación abierta y un entorno muy complicado. El factor Béjar. Béjar está siendo muy, muy complicado. Y Béjar, por un lado, para tus comentarios, y Antauro Humala, porque fue algo que también preocupó. El señor presidente del Consejo de Ministros dijo que bueno, pues que a quien no le daba pena, pues que alguien esté en la cárcel, ¿no? Y que teníamos que tener un gobierno con sentimiento humano, refiriéndose al señor Antauro Humala. ¿Tú qué piensas de estas declaraciones? De ambos temas, ¿no? De Béjar y de Antauro Humala. Béjar claramente va a significar, o ya significa, un giro de 180 grados en la política exterior, ¿no? Ya lo ha dicho, ¿no? Él en su primera presentación pública dijo que iba a promover la reactivación de este bloque chavista, ¿no? Del UNASUR, ¿no? Eso por un lado. Luego viene el tema del retiro del Grupo de Lima, que oficialmente no se ha dicho, pero Cerrón, que es el vocero oficioso, ¿no?, del gobierno, salió y lo anunció en un tuit. Guillermo Bermejo, el congresista investigado por apología del terrorismo, salió y lo celebró también. Medios internacionales de clara tendencia chavista como Telesur lo anunciaron y lo confirmaron. En Cuba igual, ¿no? Grama, el medio oficial cubano, también lo anunció, pero acá oficialmente todavía no hay un anuncio en ese sentido, ¿no? Todo hace indicar que así será, y eso es lo grave, ¿no? Porque es una muestra más de la improvisación de este gobierno. O sea, nos tenemos que enterar de cosas de política exterior que son fundamentales a través de terceros o de medios extranjeros, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay un grave problema. Y bueno, ya sabemos pues quién es Béjar, ¿no? Un guerrillero que estuvo preso por sedición, fue indultado en el gobierno de Velasco Alvarado, en la dictadura de Velasco Alvarado. Entonces, es complicado que una persona de ese perfil, que porque ahora a sus 85 años parezca inofensivo, no, haya cambiado, ¿no? O sea, es raro. Béjar sigue siendo el mismo, la misma persona de los años 60, con la misma postura, ¿no? Y uno con la edad cambia menos, digamos, ¿no? Y con respecto a Antauro Humala, ¿cómo lo ves? Terrible, porque es
otro hecho más que agudiza las contradicciones de este gobierno, ¿no? Ya Pedro Castillo, luego de que en la campaña dijo que lo iba a indultar, después para ganar votos, en la segunda vuelta dijo que no había posibilidad de ello, ahora otra vez Guido Bellido abre esa puerta, y lo único que generan es confusión, inestabilidad, seguimos discutiendo cosas que no tienen absolutamente ningún tipo de relevancia en este momento en el que Perú necesita reactivarse, seguir vacunándose y empezar a recuperar el empleo. Seguimos discutiendo temas que no tienen ninguna relevancia para el peruano de a pie, que se supone que es estas personas que ellos dicen representar, ¿no? Entonces es complicado tener un gobierno que en tan poco tiempo haya generado tanto ruido, tanta incertidumbre, y eso se ve reflejado, ¿no? En los mercados. Seguimos con un dólar alto. En fin, la cosa no pinta bien. De acuerdo, este gobierno no da buenas señales. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Ya te invitaremos de nuevo para seguir analizando la coyuntura. Que te vaya bien. Listo, José Ignacio, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. No, soy Alejandro Castro, director periodístico del proyecto de comunicación, del medio de comunicación Piensa.p, en A Fondo, y efectivamente, ¿no? O sea, deja muchas puertas abiertas, muchas dudas. Creo que ahora los temas más graves son la política internacional y esta especie de dedicarnos a temas políticos que no son importantes cuando hay tantas cosas que hacer por la población que le está pasando mal. Nos vemos mañana, muchas gracias por estar con nosotros aquí en A Fondo, soy José Ignacio Beteta, y que tengan un bonito y un buen lunes. Muchas gracias. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.